Hola, soy Yami Felipe Astudillo Yandi, Fellow de Cardiología de la Universidad del Valle en Cali, Colombia. Y el día de hoy les voy a presentar una serie de casos de pacientes que fueron llevados a reparo de válvula mitral de forma percutánea como terapia puente en pacientes inelegibles para trasplante cardíaco. Iniciemos estableciendo un contexto y es los pacientes con insuficiencia cardíaca que tengan asociados una insuficiencia mitral secundaria son pacientes con alta carga de morbimortalidad. Estos pacientes representan un incremento en las hospitalizaciones y en los costos directos e indirectos de la atención en salud. Desde el advenimiento entonces del reparo de válvula mitral de manera percutánea con dispositivo, se han planteado tres indicaciones para este dispositivo. La primera indicación como terapia destino, y eso entonces avalado por grandes estudios como el MITRA-FR y el estudio COAD, en donde debemos hacer una evaluación de las dimensiones del ventrículo izquierdo, debemos hacer una evaluación del grado de severidad de insuficiencia mitral para definir qué pacientes se benefician del dispositivo. La segunda indicación que se han planteado del dispositivo para reparo de la válvula mitral percutánea son aquellos pacientes en donde se ofrece como puente a decisión, es decir, son pacientes que en la valoración inicial tienen alguna contraindicación para el trasplante cardíaco, se les lleva el implante del dispositivo y tras el implante del mismo se definirá cuál será el tratamiento definitivo de ellos. La tercera indicación como terapia compasiva, es decir, en aquellos pacientes en donde por su pronóstico y su grado de compromiso no son beneficiarios de una terapia de manejo definitiva y por eso estos pacientes se llevan a terapias de cuidado paliativo. Entonces esa sería la tercera indicación. Nosotros reportamos una serie de casos de 10 pacientes en una institución única especializada en el uso de reparo percutáneo de la válvula mitral en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada e insuficiencia mitral secundaria. Describimos características demográficas, clínicas y hemodinámicas de nuestros pacientes. ¿Qué tenemos entonces? Tenemos un total de 10 pacientes, de estos uno fue llevado como terapia destino al dispositivo, 5 como puente a decisión y 4 pacientes como terapia compasiva. La edad promedio de nuestra población, 53 años, el 60% de ellos son hombres. En la valoración de la historia clínica, la mitad de estos pacientes habían tenido enfermedad coronaria con síndrome coronario previo y requerimiento de manejo percutáneo, 40% de ellos con fibrilación auricular y la mitad con hipertensión arterial. En las características clínicas cabe señalar que la tasa de filtración estaba alrededor de 51 mililitros por minuto y cuando evaluamos la insuficiencia cardíaca encontramos que el 50% de ellos se debía a una etiología isquémica y la otra mitad correspondía a cardiomiopatía no isquémica. Con respecto a la evaluación de su clase funcional por NIJA, encontramos que el 100% de los pacientes se encontraban en clase funcional 2 o 3. Si miramos de manera aislada a los pacientes que fueron llevados como puente a decisión, encontramos que 40% estaban en clase funcional 2 y 60% en clase funcional 3. Tras el procedimiento, el 80% de los pacientes quedaron en clase funcional 1 y el 20% en clase funcional 2. Ningún paciente en clase funcional 3 ni 4. Eso es muy positivo. El péptido natriurético en los pacientes que fueron llevados como puente a decisión tuvo una reducción tras la intervención de más de la mitad, hasta 6.000 de péptido natriurético y también mejorías en las hospitalizaciones que ya veremos a continuación. Con respecto a la terapia médica de base, vemos como nuestros pacientes en general de la serie de casos se encontraban con la terapia fundacional para el manejo de insuficiencia cardíaca con fracción de eyección reducida. Solamente el 30% recibieron por indicación con indicación 1A la terapia de resincronización cardíaca. Hablemos un poco más importante de las variables ecocardiográficas que definen la severidad de la insuficiencia mitral. Cuando se evalúa la cohorte en general, el 60% de nuestra cohorte presentaba una insuficiencia mitral moderada severa, el 40% una insuficiencia severa con un área de orificio regurgitante efectivo de más de 40 milímetros cuadrados. En promedio, el área de orificio regurgitante efectivo fue de 44 milímetros cuadrados
y el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo fue de 205 mililitros. La fracción de eyección promedio fue del 26% y cuando evaluamos características ecocardiográficas de las dimensiones y de la función del ventrículo derecho, encontramos como pacientes tenían presión sistólica de la arteria pulmonar de 60 milímetros de mercurio, un TAPSE reducido de 15 y un diámetro basal del ventrículo derecho de 46 milímetros en promedio. Al evaluar entonces características propias del procedimiento, el 100% de los pacientes tuvo un procedimiento exitoso sin ninguna complicación asociada al mismo y la mayoría de esos pacientes solamente requirió del empleo de un clip para el cierre de esa insuficiencia mitral, solamente el 20% requirió 2 clips. No se fueron necesarios más de 2 clips en ninguno de los casos. Y cuando evaluamos esos beneficios mayores que encontramos, con respecto a la mortalidad a 6 meses, solamente el 10% de nuestros pacientes fallecieron a 6 meses y en la evaluación de hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca se presentaron 2 hospitalizaciones a los 6 meses de valoración. Cuando hacemos la evaluación de estas variables que son de importancia clínica, hospitalización y mortalidad por cualquier causa, encontramos que en el grupo que fue llevado como puente a decisión no se presentó ninguna muerte y ninguna hospitalización. Vemos entonces cómo la cantidad de muertes y hospitalizaciones vienen dadas por ese grupo que se consideró como terapia compasiva o terapia paliativa, en donde ya sabemos que el beneficio o el objetivo que buscamos es simplemente mejoría de los síntomas como paliación en pacientes con insuficiencia cardíaca avanzada. Estos hallazgos, pues, y los vemos en los pacientes solamente llevados a terapia como puente a decisión, encontramos entonces cómo hay un beneficio, si ustedes ven aquí en la tabla, de esos pacientes que estaban con insuficiencia moderada a severa, que era el 60%, y el 40% de insuficiencia mitral severa. Tras el procedimiento, solamente el 40% quedó con una insuficiencia mitral moderada a severa y ningún paciente con insuficiencia mitral severa. Al valorar entonces el volumen de fin de diástole del ventrículo izquierdo, también hay una mejoría de 271 a 194 mililitros y todas las variables que habíamos hablado de ventrículo derecho y función del ventrículo derecho mejoraron, con mejoría de la PSAP, un ascenso del TAPSE desde 16 a 19 y una reducción del diámetro basal del ventrículo derecho de 48 a 43 en promedio. Y cuando comparamos esta población, las características de nuestra población que fue llevada como puente a decisión versus las características de la población del COAP, encontramos que son poblaciones muy similares. Esos beneficios se ven reflejados adicionalmente en la evaluación hemodinámica a través del cateterismo cardíaco derecho, en donde logramos evidenciar en nuestros pacientes llevados como puente a decisión una mejoría del índice cardíaco, una reducción de la cuña, una mejoría de la presión arterial pulmonar media desde 47 con una reducción hasta 28 milímetros de mercurio en promedio y una mejoría también en las resistencias vasculares pulmonares indexadas desde 4.8 hasta 1.3 unidades Woods. Así pues, ¿qué podemos concluir entonces de nuestra serie de casos? Primero, que la insuficiencia mitral junto con la insuficiencia cardíaca avanzada son condiciones heterogéneas. Y de ser una condición heterogénea nos obliga a que hagamos medicina de precisión enfocada en la individualidad. Cada paciente de forma individualizada buscando los pros y los contras de las terapias que podemos ofrecer, que son condiciones de alta morbimortalidad que representan altos costos para el sistema. Así pues, la terapia de reparo percutáneo de la válvula mitral se convierte en una excelente opción para una terapia puente en aquellos pacientes que no son elegibles en la valoración inicial para el trasplante cardíaco.